Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre los signos vitales, así que pues vamos a empezar. En esta sección llamada Fundamentos de Enfermería ya te hablé sobre la valoración de mi paciente. La valoración incluye una historia clínica e incluye una exploración física. Y dentro también de la exploración voy a tener lo que es la medida o toma de signos vitales. Los signos vitales son aquellos parámetros que todo ser humano tiene. Si hay alguna alteración de estos, voy a tener una patología, ¿ok? Así de sencillo. Y es lo primero que le voy a estar checando a mi paciente. Ahora, todos conocemos los parámetros normales. Te hablo que son normales porque no hay ningún parámetro normal. Es decir, la presión arterial de una persona que vive en las montañas no es la misma a una persona que vive en la playa. La frecuencia cardíaca no es la misma a la de un atleta a la de una persona que no hace actividad física. Por eso te digo que no hay valores estándar. Todo va a depender del organismo, de cómo vive el paciente, cómo se alimenta, qué actividades realiza, su peso y su talla. Los signos vitales yo los voy a estar, como te dije, tomando, midiendo a principio en la valoración. ¿Qué es lo que se mide dentro de los signos vitales? Se va a medir la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos que hace el corazón por minuto. Voy a medir las respiraciones por minuto. ¿Cuántas veces mi paciente respira en un minuto? Luego voy a estar tomando la tensión arterial. Muchos la conocen también como presión arterial, pero el término indicado es la tensión arterial, la cual me va a identificar la fuerza en la cual el corazón se está contrayendo para poder bombear sangre a todo mi cuerpo. Otro signo vital es el llenado capilar. El llenado capilar muchas veces lo han hecho de lado porque a pesar de que es muy sencillo, es muy práctico y de igual manera este llenado capilar viene dentro de los signos vitales. Luego voy a tener el registro de la temperatura corporal. Es muy importante porque con esta puedo identificar ciertos desbalances, incluso termodinámicos de mi paciente cuando está en una patología. Luego voy a tener la saturación de oxígeno, es decir, el porcentaje de oxígeno que tiene mi paciente en la sangre. Aquí vamos a identificar si tiene problemas para respirar o algo por el estilo. Y esto como tal son los signos vitales, pero te voy a explicar para qué sirve cada uno de estos. ¿Por qué? Porque muchas enfermeras y enfermeros los realizan, pero a veces no saben el por qué los realizan o cuál es su objetivo de cada uno de estos. Primero, la frecuencia cardíaca. Es importante que yo sepa cuántas veces el corazón va a latir por minuto. ¿Por qué? Porque dependiendo a las variaciones, voy a tener de acuerdo a la patología. Ejemplo, cuando mi paciente está con una frecuencia cardíaca normal, a menos aquí en México la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto en un paciente con reposo. Arriba de 100 latidos por minuto estoy hablando de una taquicardia, es decir, una aceleración de la frecuencia cardíaca. Y abajo de los 60 latidos por minuto se le va a llamar bradicardia, lo cual esto también va a generar ciertas señales. Ahora, dato interesante, las personas que están dormidas o que están durmiendo, están descansando, su frecuencia cardíaca puede disminuir hasta 50 latidos por minuto. Esto es totalmente normal porque el cuerpo no está haciendo ningún esfuerzo y sobre todo está en un estado de reposo. Sin embargo, cuando un paciente está corriendo y tiene 50 latidos por minuto, esto no es normal. Entonces hay que saber identificar cuándo el signo vital es patológico o es fisiológico. Esto, aunque te explote la cabeza, es importante saberlo. Te lo voy a dar con un ejemplo ahora de las respiraciones por minuto. A menos aquí en México vas a manejar muchas bibliografías. Muchas te van a decir que las respiraciones por minuto son de 16 a 20. Hay otras bibliografías que te dicen de 12 a 20. Hay que tomar en cuenta que todo esto va a depender de la zona demográfica. De igual manera, el peso y la talla de mi paciente, porque entre mayor es la talla, mayor es la demanda de oxígeno y todo ello y nutrientes. Pero vamos a tener en cuenta que lo vamos a estar cerrando entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Arriba de 20 respiraciones por minuto se le va a llamar como taquipnea. Abajo de 12 respiraciones por minuto se le va a llamar bradipnea. Y de igual manera tenemos procesos fisiológicos y procesos patológicos que me van a implicar todas estas variantes. Solamente hay que saber identificarlas a la perfección. La tensión arterial, este signo vital es muy controversial porque la Organización Mundial de la Salud te implica o te dice que la presión arterial o la tensión arterial
debe de ser de 110 sobre 80 milímetros de mercurio a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Y qué crees? Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque cada organismo va a manejar una tensión arterial diferente, sobre todo en niveles de estrés diferente. Recuerda que no es lo mismo la tensión arterial a las 8 de la mañana que a las 12 del día, que a las 3 de la tarde, que a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche o incluso a la 1 de la mañana cuando el paciente esté descansando. Nadie en su vida va a tener 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Siempre va a haber variaciones, pueden haber más, pueden haber menos. Todo esto va a implicar del estado de mi paciente, si está en actividad, si está en reposo, si también tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene alguna patología, está estresado, está durmiendo, esté comiendo, esté feliz, esté enojado, esté triste. Todo esto va a depender muchísimo del estado de mi paciente. Jamás un paciente va a tener 120 sobre 80. Si tú estás al cuidado de un pasante de enfermería y el pasante de enfermería te pone en la lista de enfermería que tu paciente tiene 120 sobre 80, ese pasante no le tomó la tensión arterial o te está mintiendo. Y si tú eres un estudiante, no hagas eso. No hagas eso. Nosotros sabemos muy bien que ese registro jamás nadie lo va a tener. Pero eso sí, cuando yo tenga, por ejemplo, arriba de 130 sobre 90, ya podemos hablar de grados de hipertensión. En otro video te voy a estar hablando específicamente de la patología de la hipertensión y en este caso, pues voy a tener en esos estadios hipertensión arterial y voy a tener hipotensión arterial abajo de los 90 sobre 70 milímetros de mercurio, pero te repito, todo esto va a variar dependiendo de la talla y el peso de mi paciente. Una vez me llegó una paciente muy delgada de 1,50 y su presión arterial era de 90 sobre 70 y luego todos se espantaron porque dijeron, no, tiene hipotensión, pero la chica se sentía muy bien. Son los valores que maneja para el tipo de cuerpo que tiene y sobre todo para el hábito que tiene. Entonces todo esto lo vamos a valorar específicamente con cada persona, así que no te alebrestes ni tampoco digas que la presión normal es 120 sobre 80, esto es totalmente equivocado. Luego voy a tener el llenado capilar. El llenado capilar lo que vas a hacer es oprimir tu dedito índice y luego soltarlo. Y vamos a contar el número de segundos que va a tardar en regresar el color. Si tú lo que haces es presionar, lo que vamos a ver es que el dedo va a cambiar a color blanco y posteriormente cuando soltamos va a regresar a color rojito. El llenado capilar normal es de 2 segundos. Esto me va a identificar los tiempos de coagulación de mi paciente. Si mi paciente tarda en llenarse ese capilar 3, 4, 5 segundos, tiene problemas de coagulación, es eso. O sea, sin verlo como un laboratorio, pero ya sabes, el estudio de laboratorio te va a estar confirmando todo lo que estamos observando. Luego voy a tener la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se va a medir mediante un oxímetro de pulso. Vamos a identificar si mi paciente está respirando. Bueno, de que respira, pero que esté inhalando el suficiente oxígeno. Un paciente puede respirar, pero esto no implica que lo haga bien o tenga un trastorno en los pulmones que no le permita el intercambio gaseoso. Supongamos que tiene unas 18 respiraciones por minuto, está dentro de lo normal, pero tiene una saturación del 60%. Esto va a implicar que mi paciente sí está respirando bien, pero no está haciendo un buen intercambio gaseoso y de hecho en el NANDA hay un diagnóstico sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar aquí? Pues que vamos a tener los valores normales. Mucha bibliografía te dice que de 95 para arriba, 95% para arriba. Otra bibliografía te va a decir que de 92% para arriba. La verdad es que tú tómalo siempre del 90% para arriba. ¿Por qué? Porque muchas personas fuman y el fumar te desgasta ese intercambio gaseoso y es, entre comillas, normal que obviamente baje la saturación de oxígeno. Te digo entre comillas porque obviamente no es normal, no deberías de fumar si tú fumas porque vas a agravar ese intercambio gaseoso, pues sí va a deteriorar ese intercambio gaseoso, por eso es que nosotros vamos a identificar que del 90% de saturación para arriba es normal, te repito, todo esto va a depender de la valoración de tu paciente, pero eso sí, si tenemos abajo del 85%, pues el paciente no está saturando bien y hay un problema en el intercambio gaseoso. Te repito, todo esto a tu criterio y a tu valoración. Y luego vamos a tener lo último que es la temperatura corporal. La temperatura corporal me va a identificar ciertos parámetros dentro de la patología. Normalmente el sistema inmune va a alterar esta temperatura corporal.
la va a aumentar para poder eliminar cualquier microorganismo en la sangre. ¿Por qué la eleva? Recuerda que las bacterias van a vivir en un entorno donde la temperatura sea entre 36 grados y 37.4 grados centígrados. Ahí la bacteria se puede desarrollar perfectamente. Pero si el cuerpo eleva la temperatura arriba de 7.35 grados, la bacteria muere o al menos pausa el proceso de replicación y esta no se va a expandir. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a elevar la temperatura arriba de 37.5 para poder eliminar estas bacterias y de esta manera se le va a considerar como hipotermia. Aunque tenemos varios términos, tendremos la normotermia, que es de 36 grados a 37.4 grados centígrados. De 37.5 a 38 se le va a considerar febrícula y de 38 grados para arriba se le va a considerar hipotermia. Obviamente la hipotermia se le va a considerar por debajo de los 36 grados centígrados y esto también viene por procesos patológicos o fisiológicos. Ahora, ya te expliqué la teoría en general de los signos vitales de una manera muy rápida, pero ¿cómo tomamos los signos vitales? Pues en el siguiente video te voy a traer un video práctico en donde vamos a estar tomando el pulso, la tensión arterial, la temperatura, la oximetría, el llenado capilar de un paciente. Así que pues espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado y para que no te pierdas el siguiente video suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.